Bueno, se ve la presentación, ¿cierto? Entonces, y se ve con esto aquí delante, con esta barra que no le puedo mover. Bueno. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que preparar el mapa y para esa preparación del mapa tenemos que preparar lo que se llama el layout o la presentación, la forma, cómo vamos a organizar el contenido, cómo va a estar dispuesto para poder presentar el mapa. Ustedes hicieron una investigación y miraron que dentro de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales hay también dentro de todo el conjunto de instituciones, hay una propuesta para la presentación, ¿no? Cómo tiene que estar dispuesta la presentación, qué elementos debe tener. Esta que tienen aquí en el aula trata de indicar que la presentación puede ser diferente de acuerdo a cómo sea la forma que necesitamos. Por ejemplo, va a ser diferente si es que presentamos en una sábana, digamos, de papel, formato A0, formato A1, que sería la mitad, A3, etcétera. A4 normalmente es la hoja de papel bond que usamos y es el que vamos a usar nosotros, porque solamente va a ser digital. Entonces, puede tener los elementos dispuestos en diferentes formas. De acuerdo a cómo son los elementos. Por ejemplo, parroquias pueden haber más verticales y entonces necesitaría tener la hoja en forma vertical o en forma horizontal, ¿no? De acuerdo a cómo sea cada uno de los espacios que necesitamos representar en el mapa. Aquí, que ustedes pueden ver en la presentación, está indicando, ¿no? Cuando ya tenemos un proyecto, podemos configurar la composición de impresión. Nos manda a otra pantalla. Ahorita yo en el Teams no puedo cambiar como solía hacerse de una pantalla a otra porque hay una que pueden ver ustedes y otra que mientras estoy trabajando no se logra mirar. Y entonces necesito eso arreglar para que se pueda ver. Pero en la presentación está indicado, ¿no? Algunos de estos pasos. Estos pasos empiezan por crear una nueva composición de impresión. En este caso está grabado como nombre diseño. Puede ser un nombre cualquiera, plantación. Y va a una página donde que se va a poner el mapa, ¿no? Entonces nos permite ver la hoja y uno le puede decir la hoja puede ser vertical o puede estar de forma horizontal. Una propuesta buena es que pueden hacerse líneas alrededor, guías. Se llama guías y aparece como guías. Si ustedes tienen abierto el QGIS y ponen composición de impresión, una nueva composición de impresión, entonces les manda a este tipo de hoja, ¿no? Como está. Y ahí hay varios elementos que se pueden ver aquí, ¿no? Uno de esos elementos, y yo creo que está aquí, puede estar en diferente disposición. A veces aparece aquí arriba o puede aparecer también hacia el centro, ¿no? Al poner guías, aparece como una flechita roja, ¿no? Que puede mover hacia abajo, hacia arriba, para ver en forma vertical, pero que también le permite poner la cantidad. Y yo decía, por ejemplo, en milímetros, 0,5, para que haya un pequeño margen nada más, de manera de usar todo el ámbito del papel para poder expresar el mapa, ¿no? Entonces puede empezar con guías. La propuesta aquí es, bueno, con 0,5. También hacia el final, para tener el margen, y aquí a cada uno de los lados, ¿no? Esto solamente es para poder organizar mejor los datos, que a veces el pulso puede fallar. Entonces, en esta propuesta está hecho varios ámbitos. El primero sería para el título. Aquí, el primero de estos del lado izquierdo,
pudiera poner la ubicación del mapa de referencia, porque si nosotros ponemos, por decirle, Pedro Vicente Maldonado, no todo el mundo conoce en dónde está. Entonces es necesario tener el mapa del Ecuador, donde que esté localizado nuestra zona de estudio, en este caso la parroquia Pedro Vicente Maldonado, resaltada de entre todas las parroquias. Es decir, tal vez solo el mapa del Ecuador con la parroquia pudiera ser, o con un rectángulo que indique área de estudio, o con un marcador, ¿no? Un círculo, algo que llame la atención hacia cuál es el área de estudio. Y todo esto sería donde que está el mapa, pero aquí pondría también una simbología y pondría datos que también se ha llamado como carrete de información. Tiene herramientas que están tanto en el menú como a un ladito que le permiten añadir el mapa, ¿no? Cuando ya usted tiene expresado cómo quiere presentar, qué es lo que quiere presentar, por supuesto, eso depende de su público, a quién va a presentar, ¿no? Y pueden haber ideas diferentes. Por eso es que decimos que los estándares de información geográfica no son únicos, o sea, son propuestos, pero ya como usted vaya a presentar, depende de la forma que tiene el objeto de estudio, pero sí necesita algunos datos que tienen que estar siempre, ¿no? Entonces puede añadir el mapa en la zona total aquí, ubicando en todo el centro del mapa, y luego en cada uno de los sectores va ampliando un poquito de información, por ejemplo, de ubicación, que sería otro mapa, y puede añadir diferentes elementos, ¿no? Líneas, la flecha del norte. Al final, ya cuando esté la composición, va a añadir la leyenda, puede añadir también información del logotipo de la universidad, que les puse también en la pantalla, en el aula del Teams, para que puedan descargar y puedan utilizar estos recursos. Y se ve, bueno, hay varios elementos, ¿no? Pero a la final todo tiene detalle, todo tiene una necesidad de información y de paciencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, están añadidos como rectángulos para organizar algunos datos de la presentación del layout. Luego puede, a partir de estos mismos elementos o de la barra de la izquierda, añadir el título. El título siempre debería ser qué es, en dónde está y tratar de indicar la fecha. Por ejemplo, en nuestro caso serían plantaciones forestales en la parroquia Pedro Vicente Maldonado 2020, porque los datos del ministerio son del 2020 que tiene publicados y con esa fecha que está publicado, entonces de ahí está descargado, ¿no? Ya, entonces así se va añadiendo los diferentes elementos, lo que necesita, ¿no? El mapa en primer lugar, luego de eso, sí, el título, la ubicación, la referencia geográfica, donde está localizado el área de estudio, la leyenda, y aquí dice carrete de información, que es la información complementaria también de quién es el autor, qué institución. Entonces, cada vez en la presentación está indicando, ¿no? De dónde va a organizar los datos para organizar en forma de una tarjeta a partir de líneas nada más. Con las líneas y rectángulos va haciendo la tarjeta para poder tener la información total de la universidad, o sea, que sería la entidad. En este caso, para nosotros es la universidad. Cuando ustedes tengan que presentar a un sitio que será el municipio, que será la parroquia, entonces, ¿cuál es la institución? ¿Cuál es el título? Y así los datos relacionados. La fecha de elaboración de los datos, la fecha de los datos, la proyección geográfica y el datum, UTM WGS 84, zona 17 Sur. El autor, aquí está puesto como integrantes, pensando que también se puedan hacer en grupo, y está puesto el logotipo, y todos estos elementos se pueden traer dentro del programa, ¿no?
Eso, entonces con esos datos son aquí está, entonces cómo quedaría la plantilla, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer. Yo pensaba avanzar en esto para hacer con este ejemplo de la parroquia, insertar la flecha del norte, insertar la escala, por ejemplo, ajustar estos datos, ¿no? Para poder organizar la información a un formato visible, ¿no? Al layout, la presentación de forma visible. Así que decimos en geografía, menos es más, es decir, no puedes recargar demasiada información para que puedan ser los mapas fáciles de interpretar, de entender. Y todos los símbolos que se ponen dentro del mapa tienen que estar expresados en la leyenda para que quien lee pueda tener una información clara. Eso es, jóvenes. Nada, vamos a indicar preguntas ahora y veamos cómo vamos a hacer. Si pueden abrir su entorno del EVA, y también recuerden que tienen que poner su asistencia, ¿no? Ingeniera, Preguntas. yo tengo una duda de QGIS. Como usted hoy día, ahorita que presentó sobre el Google Satélite y el OpenStreet, a mí solo me sale en mi QGIS el OpenStreet y no me sale el Google Satelital. Ya, ¿será que usted puede compartir mejor la pantalla más que yo? Yo ¿Se ahorita puede? estoy con internet bajo, ingeniera, y estoy en Ya, el celular. ya. Veamos si nuevamente se puede ver, porque verá, aquí, o sea, en el QGIS tiene la información cuando ya ha trabajado algo, va quedando, ¿no? Entonces, veamos. Mirar, a ver, aquí otra vez veamos esto nuevamente. Ya. Ahora se puede ver, ¿cierto? Sí, que sí se puede ver. Ya, verán, esta pestaña aquí se llama complementos, ¿no? Dentro de complementos tiene administrar e instalar complementos. Entonces aquí hay el repositorio oficial de QGIS, miren, tiene 1079 complementos, 1079. Entonces es muchísimo, ¿no? Hay algunos que están instalados, por ejemplo, estos tengo yo, y ahí en ese instalado tengo Quick Map Services. Con ese es el que podemos ver de la imagen satélite. Y bueno, no instalados hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿se ve esta ventanita que salió al salir complementos? Sí, genial, así se ve. Ya. Entonces pueden irse a todos, por ejemplo, y aquí cuando dice buscar, ahí pueden poner QMS. En mi caso tengo este tarjado. Vean ustedes si está tarjado o no. Si no está tarjado, hay que subrayarle y ponerle instalar. En mi caso no voy a hacer porque yo tengo instalado. Sí, se puede actualizar también. Pero entonces, de Quick Map Services, QMS, instalen. Va a demorar un ratito y finalmente se va a instalar. Fíjense si es que tienen aquí, por ejemplo, yo, porque ya he tenido instalado de antes, ¿no? Desde antes. Entonces tengo para buscar, tengo aquí que es el que me permite ver Quick Map Services. Entonces, cuando le instalan, ya hay al menos unos cuantos, ¿no? Tal vez el Google Earth o el de Esri. Y entonces ahí pueden mirar, o sea, yo el que he usado antes es este, ¿no? Pero se van instalando. Entonces, con este de búsqueda, se puede buscar los servidores que quieren. No es es uno de buscar. ¿No? Tengo muchos yo. Hay también, fíjense, si es que tienen uno de web. Y aquí tiene, por ejemplo, en Quick Map Services o
también dentro de complementos pudiera poner el QGIS to Web, que también le permite crear mapas para la web. Pero en cambio, a veces cuando instala mucho se hace más pesado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí, cada vez que yo amplío la pantalla o disminuyo la pantalla, va a cargarse toda la información y puede tardar cada vez más. Vamos a ver un ratito esto de las etiquetas, porque aquí, por ejemplo, Pedro Vicente Maldonado está en el centro del mapa, ¿no? Y yo puedo ponerle fuera del objeto, por ejemplo. Así que tiene bastantes opciones para poder mirar estos datos de información. Por ejemplo, aquí, con clic derecho, tiene propiedades. Y ahí en propiedades hay un icono que le permite ver las etiquetas, ¿no? Entonces yo tengo como etiquetas sencillas ahora y tiene ahí varias posibilidades. Texto, tiene formateo de etiquetas. Por ejemplo, si quiere ponerle así con letras mayúsculas, como está en la tabla, o puede decirle, no, yo quiero solamente con la primera mayúscula inicial. Entonces, veamos, voy a aplicar para ver cómo cambia, ¿no? Entonces, ahora cambió, que eso en el ArcGIS yo no podía hacer, y aquí van cada vez con más facilidades, ¿no? Pedro Vicente Maldonado, por ejemplo. Ahora, pudiera ser que no quiera que esté justo en el centro del mapa, sino que esté a un lado. Y entonces, estas cuestiones puedo ponerle en ubicación, puedo ponerle, por ejemplo, como es el fondo está muy oscuro, digamos que yo puedo cambiar el color de las letras y también ponerle una máscara alrededor. Aquí dice un buffer, ¿no? Entonces, un buffer que es un área de influencia. Por ejemplo, de 1 milímetro alrededor. Claro, si yo escojo ahora, aquí tengo los colores. Entonces, pudiera escoger un color para decirle eso va a ser alrededor, ¿no? Pero claro, después tenemos que ver que funcione, que sea legible. Como está en tamaño 10, es ese el tamaño que se va a proyectar cada vez. Y decía, sacarle de ahí también, tiene igual dentro de las propiedades, etiquetas, tiene la posibilidad en ubicación, por ejemplo, poner, tiene varias opciones, ¿no? Dice alrededor del centroide, que sería el centro. Voy a disminuirle un poquito para acá. Pero tiene otras opciones. Polígono centroide, polígono visible en el polígono completo, forzar puntos dentro del polígono. O sea, como tenemos un solo objeto, una sola parroquia, no es tanto problema. No podríamos tener etiquetas para las 1035 parroquias. Por eso tampoco trabajamos a esa escala, ¿no? Sino mirar el que pueda tener más cerca nada más. Miren, por ejemplo, ahí, Offset from centroide. Veamos qué pasa. Ah, no pasó nada, creo. Voy a ver en propiedades. Así. No. Veamos. Horizontal, angulado, seguir el ángulo. Como sea la información. Como es uno solo, no tiene mucho problema. Usando el perímetro, por ejemplo. Ya, entonces ahora está a un lado para que no me interrumpa dentro del objeto que estoy mirando, ¿no? Pero hay otras, además de usando el perímetro. Déjenme ver. Aquí, por ejemplo, esto para los ríos, ¿no? Usando el perímetro, o sea, en forma curva. Veamos ahora dónde me mandó el Pedro Vicente Maldonado. Ah, pues no me apareció. Voy a ver. Propiedades. No. Se desinstaló más bien. O fuera del polígono. Entonces está ahí, acá afuera, ¿no? Entonces, esto habría que escoger también, y claro, siempre, todas estas cosas llevan un poco de tiempo para mirar cómo quiere poner
los datos, la información, y que vamos a poner nosotros también, vamos a calcular la cantidad de hectáreas, por ejemplo, y el perímetro de esta parroquia, ¿no? De las parroquias en general. Me ha dado mucha pena que no tengamos toda la posibilidad de nuestras herramientas. No sé por qué pasó. Yo voy, como digo, a averiguar qué ha pasado, a tratar de tener apoyo con el Teams.